Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea un poco de hoy es recuperar lo que no pudimos dar la clase pasada, que terminamos, nos centramos bastante en el reuso crítico de Sandra Contreras a propósito de la teoría lukácsiana, pero también la idea de hoy es recuperar lo que no pudimos por cuestiones consabidas dar la clase de ayer. La clase de ayer, que por cuestión del paro nacional no pudimos darla, la idea de hoy es recuperarla asincrónicamente, si bien remotamente, pero bueno, la idea es avanzar, seguir avanzando. La clase de hoy va a estar ocupada alrededor de Sartre, la filosofía de Sartre, sus postulados principales alrededor de su texto que es la literatura. Una primera parte va a estar ocupada de eso. La segunda parte vamos a explorar y analizar la lectura que hace Oscar Mazzotta sobre Los Siete Locos de Roberto Bach y sobre la angustia y el existencialismo de su principal personaje, su héroe Erdosán. Eh, el punto del programa en el cual nos va a convocar hoy es el punto 2, es el punto que sigue a la teoría leucasiana, ¿no? Leo, la respuesta política, la relación de la literatura con la sociedad, Jean-Paul Sartre y la idea del escritor como intelectual comprometido con su tiempo, ¿no? Conciencia y mundo. No vamos a dedicarnos hoy a la lectura y al uso crítico que hace David Viñas, eso será tema para otra clase, para la clase siguiente. Mi idea es, si la garganta me acompaña, porque como ven, estoy un poco ronco, hice lo posible para mejorar la garganta, pero no pude. Si la garganta me acompaña, la idea es, hoy, y viene en un tiempo breve, pero bastante intenso, es recorrer los 3 capítulos de qué es la literatura para Sartre, ¿no? Su presentación de los tiempos modernos, su capítulo primero que es escribir, por qué escribir y para quién escribir, y después, en un segundo momento, recorrer el primer capítulo de Sexo y Tracción de Oscar Mazzotta, Sexo y Tracción de Roberto Arce, de Oscar Mazzotta. Bien, empecemos por una biografía que un poco ya les adelanté en la clase anterior. Jean-Paul Sartre nace en 1905 y muere en 1980. Es filósofo francés, existencialista, el padre del existencialismo. Su categoría central es la de compromiso intelectual, la del escritor como un intelectual comprometido. Esa es, sin duda, su gran categoría. Y entender qué entiende por compromiso o qué entiende por escritura nos va a llevar, ¿no?, a una tercera eh, pata, que sería la idea de libertad, ¿no? Acá compromiso va a ser también entendido como idea de responsabilidad. Vamos a usarla como sinónimo. Bueno, Sartre es un grafólogo, así como un bibliófilo es un lector compulsivo, él es un escritor compulsivo. No para de escribir durante toda su vida. Escribe no solo ensayos filosóficos, sino obras de teatro, novelas. Es alguien que tiene una relación muy estrecha, muy carnal con la escritura, incluso diría vital. Porque necesita escribir es porque vive, ¿no? O, dicho de otro modo, su vida necesita de la escritura. Al punto tal que Simone de Beauvoir, a esto, sí, el gran testimonio de la grafología o la afición por la escritura de Jean-Paul Sartre es su mujer, su esposa, su espalda, su todo, Simone de Beauvoir. Teórica que vamos a recorrer, si el tiempo lo permite, casi al final del año. Bueno, entonces, para ubicarnos más o menos en las coordenadas, el texto que vamos a leer llama ¿qué es la literatura? Es un compilado de varios ensayos que se reúne en una edición francesa que fue publicada en 1945. La fecha no es menor, otra vez estamos en tiempo inmediato de póker, ¿no? Estamos pisando los talones al final de la guerra. Porque termina la guerra, porque finaliza la ocupación, sobre todo nazi, en Francia, es porque sale este libro que es la literatura, ¿no? Texto, si se quiere, lateral dentro de toda su bibliografía, su gran texto Ser y la Nada,
pero para nosotros, por supuesto, va a ser central. Digo que no menor el contexto de las coordenadas históricas, porque, como dije, la teoría se escribe siempre en el terreno, siempre en el terreno histórico, siempre conversando con la historia. Así como el texto de Lukács se escribe eh, como demanda, como petición, eh, como exhortación desde el Partido Comunista para postular y construir un hombre nuevo. Este es el momento que ha ganado justamente la Unión Soviética para construir un hombre nuevo, y la literatura tiene que ponerse al servicio de esa necesidad política, de esa bandera y de ese objetivo político, del objetivo partido. Jean-Paul Sartre, desde un marxismo más humanista, no partidista, un marxismo, si se quiere, existencialista, vamos a después entender un poco a qué me refiero con toda esta adjetivación, va a postular sin duda la construcción o la idea de un hombre nuevo, ¿no? A partir de la idea de libertad. Francia estuvo sometida al régimen nazi, ¿no? Durante muchos años, como saben, ¿no? Prácticamente los primeros años de la década del 40, Francia estuvo sometida bajo el régimen nazi. Entonces, el gesto de publicar un libro que exhorte al escritor a hacerse cargo de la libertad que ahora le compete, que ahora lo define, somos libres, pero también somos responsables de esa libertad, ¿no? Se entiende en este contexto. Ya no es una libertad en términos de libertinaje, no es una libertad en términos de hagamos lo que querramos, sino que somos responsables, tenemos que ser conscientes de lo que compete y del compromiso y de la responsabilidad que supone ser libres, porque no lo fuimos totalmente hace muy poco. Bien, la década del 50 de Sartre es la década por excelencia. Él es, sin duda, el filósofo vedette de los 50, como no lo serán los 60, ¿no? Década que la va a ocupar el estructuralismo, como tampoco lo serán los 70, década que lo ocupará Derrida, Foucault, Lacan, teóricos que lo van a olvidar completamente. Esto lo cuenta muy bien Tomás Abraham en una clase que está colgada en internet. Si quieren verla, queda en la Biblioteca Nacional. Eh, Cuando recorramos el estructuralismo y sobre todo el postestructuralismo, nos va a extrañar que los mismos franceses omitan deliberadamente la teoría de Sartre, ¿no? Pero bueno, dicho esto, empecemos. ¿Qué es la literatura para Sartre? ¿No? Para definir qué es la literatura para Sartre, tenemos que empezar con un concepto central en él, que es la idea de responsabilidad, ¿no? Así empieza el libro que nos ocupa, que es la presentación de la revista que él empieza a dirigir con Simone de Beauvoir y que termina, como le dije la vez pasada, termina en 2018, ¿no? Es la presentación a l'Éternel Moderne, y empieza. Todos los escritores de origen burgués han conocido la tentación de la irresponsabilidad, ¿no? Desde hace un siglo, esta tentación constituye una tradición en la carrera de las letras. ¿Qué supone la tentación de la irresponsabilidad? Con irresponsabilidad, Sartre hace referencia a dos tipos de poéticas, a dos tipos de hacer literatura. Primero, la idea del el naturalismo cientificista, el naturalismo que vimos con Solá, que vimos con el realismo naturalista positivista que conversamos muy bien en las clases anteriores. Pero también hace referencia a la gratuidad del arte por el arte, ¿no? Él está pensando precisamente en surrealistas, en los devaneos ensoñadores y
las experimentaciones sin ningún tipo de asidero y compromiso con la realidad que han llevado a cabo y siguen llevando a cabo surrealistas como de la talla de Dalí, Breton, ¿no? Breton por nombrar un francés, pero y que aún seguía muy en boga en la década en que escribe Sartre, ¿no? Entonces, la tentación de la irresponsabilidad es hacer literatura simplemente como una cuestión profesional, recibir un dinero y y no dar nada a cambio más que el producto artístico, y que ese producto artístico no tenga ninguna conexión, sintonía con las desgracias y las preocupaciones que ocupan al orden de lo social, ¿no? Entonces, la escritura, por otro lado, responsable es la escritura que está comprometida. Comprometida en el sentido, ¿no? Eh, Sartre parte de la base de que todo escrito tiene un sentido, y ese sentido tiene que estar atravesada por justamente sí, las preocupaciones y las necesidades de lo social, de lo cultural, pero sobre todo del orden humano. Y como toda palabra tiene sentido, el escritor no tiene modo de evadirse de ello, ¿no? De ahí radica toda su responsabilidad. La libertad del escritor de escribir hoy, ¿no? Es que él debe hacerse responsable del sentido que acarrea toda palabra. Sí, entonces, si haga lo que haga el escritor, escriba o no escriba, está en el asunto, marcado, comprometido hasta su retiro más recóndito. Este es un poco el determinismo del determinismo sartreano, ¿no? De que todos los hombres, ya los escritores, no solo los escritores, sino todos los hombres, somos libres, somos enteramente libres. Y justamente porque somos enteramente libres, tenemos que hacernos cargo de llevar a cabo con responsabilidad esa libertad, ¿no? Dice, todo escrito posee un sentido, aunque este sentido diste mucho del que el autor soñó dar a su trabajo, ¿no? El escritor, no, el escritor, haga lo que haga, está en el asunto marcado, comprometido, hasta su retiro más recóndito. Si en ciertas épocas dedica su arte a fabricar chucherías de inanidad sonora, sobre todo la poesía, ese mismo es un signo. Indica que hay una crisis de las letras sin duda en la sociedad, o que las clases dirigentes lo han empujado sin que lo advirtiera hacia una actividad de lujo por miedo de que fuera a engrosar tropas revolucionarias, ¿no? De hecho, a ver, lo que está criticando, ¿no? Vuelvo a subrayarlo, es aquellos que hacen la literatura una actividad laboral, ¿no? En donde el único intercambio con lo social, con el otro, sea económico. Yo escribo, recibo mi dinero a cambio, yo les entrego una novela. De ahí que muy maliciosamente Sartre llame a Flaubert un rentista con talento. Esa definición de él, sí. ¿Qué es para nosotros Flaubert sin un rentista con talento? ¿No? ¿Cuál es el riesgo, el peligro de hacer de la literatura una actividad meramente profesional? Que solo sea una actividad de transacción de dinero y mano de obra y obra. De que el libro como producto se convierta en un bien, en un bien de consumo tal como los muebles, los trajes, los sombreros, y no sea realmente un arma que contribuya a la transformación del hombre, ¿no? Ser el fin del arte, ¿no? Entonces, primera premisa para anotar, que el libro tiene que evitar convertirse en un bien capitalista de consumo, meramente un bien decorativo. Fíjense la función que cumple hoy el Martín Fierro en algunas casas de establishment eh, no, bueno, en las casas que quieren hacerlo.
Digo el Martín Fierro porque es un texto bestseller, es un texto de culto, es un texto mito, es un texto que se han interiorizado en el corazón de la cultura argentina y que ahora se ha convertido justamente en un capital cultural de prestigio, ¿no? Aquel que tiene un Martín Fierro en la biblioteca eh, da cuenta de ser argentino, tener cierta cultura, etc. De ahí las ediciones de lujo que vienen en una vitrina. Bueno, para evitar que, justamente, como un texto como Martín Fierro pierda toda su fuerza denuncialista y siga siendo, y se convierta en meramente un bien, un objeto decorativo, el hombre, la literatura tiene que hacerse a través de la idea de responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo, y responsable en relación a qué? A su época, a su historia, a su aquí y ahora, ¿no? Dice Sartre. Eh, el escritor no tiene modo alguno de evadirse de su época. Queremos que abrace estrechamente a ella, ¿no? Su época, estar en su época es su única oportunidad. Su época está hecha para él y él está hecho para ella, ¿no? Esa es, sin duda, una buena definición de responsabilidad del escritor. Conectar con su época, sintonizar con las desgracias del aquí y ahora, ¿no? El escritor es escritor en situación, ¿no? Cada palabra suya repercute. De ahí que a Sartre, en tanto teórico de la literatura, no le importe el ¿cómo decirlo? No le importe el futuro, no le importe lo que él llama el porvenir. Tampoco le importa el pasado. O si el pasado, si le importa el pasado, es porque no nos tenemos que olvidar de los errores de nuestro pasado para justamente actuar en nuestro presente. Pero en relación al porvenir, Sartre es muy concreto. No nos No abracemos causas de un porvenir lejano, de ensoñación, ¿no? Como es el surrealismo, o de verdades universales, de principios eternos. No, nuestra universalidad, nuestra preocupación central tiene que ser el ahora, ¿no? Dice, ¿tendrá un fin la historia? ¿Se apagará el sol? ¿Cuál será la condición del hombre en el régimen socialista del año 3000? ¿No? Esto lo dice con ironía. Dejemos estos ensueños a los novelistas de la anticipación, que, de paréntesis, hoy están re de moda con la pandemia. El porvenir de nuestra época es lo que debe merecer nuestros cuidados. Un porvenir que se distingue apenas porque una época, como un hombre, es, desde el primer instante, un porvenir, ¿no? Entonces, primera gran premisa para notar de esta clase es que el escritor es responsable porque atiende las preocupaciones de su época, de su aquí y ahora, ¿no? La ocupación central del escritor comprometido es su presente. Bien, ¿no? Pregunta Sartre, ¿cómo resolver los asuntos del día, de nuestro día, del hoy, cuando son mirados, ¿no? Desde lejos, ¿no? Hay que mirar de cerca, ¿no? Entonces, esta es sin duda la cuestión determinista, la cuestión más determinista de Sartre, de que somos enteramente libres, somos completamente y somos completamente responsables de nuestra libertad. Cuando digo determinismo, me refiero a que no podemos escapar a esa realidad, ¿no? A eso, ¿no? De que hay algo externo que nos determina, aunque es la libertad. Bien, entonces, eh, porque si bien acá Sartre comparte la idea marxista de que el hombre es un absoluto, el hombre es un total, ¿no? No hay hombre sin historia, sino que es la misma historia la que ambiente y hombre se definen conjuntamente, ¿no? Por eso Sartre va a hablar de que el hombre es un absoluto, no es un hombre eh, fuera de la historia, fuera de su ambiente, sino que es un hombre con su ambiente, por y para su ambiente,
Cuando digo ambiente, digo historia, digo contexto, digo presente. Presente y hombre se formulan y se fusionan y se piensan conjuntamente. De ahí que la idea de hombre absoluto. Acuérdense que definíamos hombre total con Lukács como aquel hombre que podía dar cuenta de las desgracias, avatares y su extrema expresión a partir de un realismo eh, totalmente comprometido, ¿no? La idea de total es una idea marxista que hace coincidir a Lukács y a Sartre, pero al mismo tiempo lo separa, porque si bien el hombre es un absoluto, lo es en su medio, en su hora, en relación con sus circunstancias. Lukács lo va a llevar justamente a la circunstancia, al medio, a la historia de la sociedad soviética, el Partido Comunista, ¿no? Sartre es, en ese sentido, más democrático. De hecho, abraza la democracia, es un gran demócrata. Sartre es lo que hoy consideramos un gran demócrata, es un humanista. No está atravesado por las decisiones y las necesidades políticas de un partido como el comunismo. Entonces, cuando hablamos de hombre absoluto, hablamos de un hombre absoluto en su entera libertad, ajeno a las decisiones políticas y a las circunscripciones partidistas que hizo, por ejemplo, Lukács. Por lo tanto, como justamente el hombre es un absoluto, ¿no? Dice, eh, les leo Sartre, dice, el hombre es un absoluto, pero lo es en su hora, en su medio, sobre su tierra, ¿no? Lo que es absoluto, lo que 1000 años de historia no pueden contribuir, es esta decisión irreemplazable, incomparable, que toma en este momento en relación con estas circunstancias. Eso es lo absoluto, ¿no? La idea de tomar su decisión en esas circunstancias. Bien. Entonces, por lo tanto, ¿no? La intención de Sartre, la intención, él habla de unos otros inclusive cuando se presenta porque está presentando una revista, dice, nuestra intención es que se produzcan cambios en la sociedad que nos rodea. Ese es el fin último, de transformación de la sociedad, pero también del hombre a partir de la literatura, ¿no? Dice, nuestra intención es contribuir a que se produzcan cambios en la sociedad que nos rodea. Nos colocamos al lado de quienes quieren cambiar a la vez la condición social del hombre y la concepción que el hombre tiene de sí mismo. Y aquí es donde entra la literatura, ¿no? Y aquí es donde, si bien se encuentran Sartre y Lukács, también se separan. La literatura va a tener para Sartre, tiene que tener para Sartre una función social. Su deber es contribuir al cambio del hombre. ¿Qué tipo de hombre? Un hombre absoluto, un hombre en situación, un hombre comprometido, un hombre responsable con su tiempo, ¿no? Diferenciamos entonces cuando hablamos de hombre absoluto y hombre total. Hombre total es aquel que a partir de cierta literatura realista enseña extraordinariamente las condiciones de una sociedad afines a las necesidades políticas comunistas. El hombre absoluto es aquel que, siendo enteramente libre, es responsable de su libertad y, en tanto escritor, pone al servicio, pone en función su literatura hacia las necesidades de su época. Entonces, dice, porque esto, vuelvo a repetir, ¿no? Para Sartre, todos los hombres son iguales. Hay que entender por esto que todos los hombres participan igualmente en la esencia del hombre. No hay un hombre mejor, no hay un hombre peor. Esto, por supuesto, se debe tener un contexto en el que el nazismo promulgaba la raza aria, la supremacía de la raza aria por sobre los más mortales, ¿no? Dicho de otro modo, hay mejores hombres, ¿no? Que otros. Entonces, en tanto que ese es hombre, eso es un ser libre. Eso, de ahí parte la esencialidad sartreana, el determinismo sartreano, ¿no? Bien, entonces. eh,
Entonces, dice, entonces, yendo un poco al grano, la intención de Sartre es producir un cambio en la sociedad que nos rodea. Por más que hoy suena muy cliché, eh, y transformar la idea de hombre que se tiene. Ya no la idea de desigual del hombre, hay mejores hombres que otros, sino que partir del esencialismo, del determinismo de que todos los hombres son iguales, porque todos los hombres son por esencia libres. Entonces la literatura debe tener, es una función social, así como, eh, sí, así como otras disciplinas deben tener una función social, la literatura también, ¿no? Debe ser capaz de contribuir al cambio del hombre, ¿no? Pero ¿de qué tipo de cambio hablamos, ¿no? El hombre tiene que ser, el hombre es común a todos, ¿no? Todos iguales. Es un hombre libre, es un hombre en acción, ¿no? Cuando habla de hombre en acción, Sartre habla de que el hombre no es tanto un ser, sino un hacer. El hombre se define en tanto hacer, ¿no? Escriba o reme, ¿no? Va a decir Sartre, el hombre se manifiesta siempre. El hombre se define en tanto sus actos. Y justamente porque se manifiesta en sus actos, en sus acciones, en su hacer, ese hacer tiene, ahí radica toda su responsabilidad. Porque a pesar de estar determinado el hombre por su clase, por su salario, por su trabajo, por sus sentimientos, por sus pensamientos, a él le toca elegir el sentido de su situación, el sentido de ese determinismo. O vive como humillado, o vive como humillado, o vive como marginado, o vive como relegado, o elige la revolución, o elige justamente ser un hombre. ¿Se entiende? Dice Sartre. Negamos que el origen, la clase, el medio y la nación del individuo sean simples concominantes de su vida, ¿no? Eh, Dice, un obrero que percibe un salario, que no posee útiles de su oficio, al que su trabajo aísla ante la materia y que se defiende contra la opresión, adquiriendo conciencia de su clase, ¿no? No sabría en modo alguno sentir como ese burgués de espíritu analítico, cuya profesión, etcétera, etcétera. Es decir, el fin último de Sartre, entre otras, es que el obrero que trabaja, no solo el obrero, sino todos, no solo el obrero, sino todos, obtengan una conciencia de clase. Y que elijan a partir de ese determinismo de clase. Porque él, justamente como un marxista, no escapa a esa idea de que todos estamos determinados por nuestra clase. Y sin embargo, la gran aporte de Sartre a la idea de la filosofía marxista es que, bueno, tenemos que hacernos cargo de ese determinismo. Bien. Ahí está, ¿no? Escribe o reme en una galera, elige una mujer, una corbata, el hombre se manifiesta siempre. Manifiesta su medio profesional, su familia, su clase y finalmente cómo está situado su relación con el mundo entero. Manifiesta el mundo, el hombre es toda. Bien. Entonces, para segunda definición de la clase, todo hombre es absoluto y ese absoluto debe entenderse por un lado, un hombre es completamente libre, absolutamente libre, ¿no? Y asimismo debe estar completamente comprometido, debe ser completamente responsable de esa libertad, ¿no? Entonces, entre esa dicotomía, libertad y responsabilidad, o sí, libertad y compromiso, ¿no? Ese pivotear entre esas dos categorías es donde va a fluir o debemos entender el concepto de literatura. ¿Por qué? Porque la literatura, entendida como acción, como un instrumento privilegiado para llevar a cabo esta empresa, ¿no? Por su capacidad de revelar sentidos y porque nunca es neutral, debe contribuir a esta idea de hombre completo, comprometido y libre. La literatura, en tanto discurso, en tanto función social, debe contribuir, debe aportar,
debe intervenir y participar de la construcción del hombre absoluto, de la toma de conciencia del hombre, de que es completamente libre, pero también de que debe ser completamente responsable, ¿no? Ahora bien, hagamos una salvedad, porque Sartre se detiene muchísimo en esto, entonces hagamos una salvedad. Cuando Sartre elige a la literatura como la mejor de las artes para comprometerse, la elige por sobre la pintura, la escultura y la música. ¿Por qué? Porque si estas antes, ciertas artes, si estas artes trabajan con la piedra, los colores y los sonidos, el escritor de literatura trabaja con significados. Esto es, trabaja con la posibilidad de nombrar aquí y ahora el mundo. Tanto el interior como el exterior, ¿no? Esa es la razón por la cual Sartre, al hablar de literatura, eh, siempre está hablando de producción de sentidos. Está hablando de un arte que es capaz de generar y trabajar con significados. Acá quizás Sartre muestra su punto más débil o es el lugar donde más se lo ha criticado, ¿no? Porque parte del supuesto de que ni la música, ni la escultura, ni la pintura trabajan con significados. Hipótesis problemática, o al menos polémica. Eh, pero bueno, así lo define, ¿no? Pero también no solo trabaja con literatura, sino que también trabaja con un género específico de literatura que es la novela, ¿no? De ahí que no elija la poesía. Al trabajar con significados, no elige a la poesía. Y solo se quede con la prosa. Dice, el poeta, explica, está más cerca de las artes antes mencionadas, de la pintura, la escultura, la música, que la literatura. Su palabra es solo sonido. La palabra del poeta es solo sonido, solo mundo exterior, solo forma. Nada de significado, nada de lenguaje. Cito. El poeta no utiliza la palabra. Y quizás acá el verbo esencial, el verbo más, el verbo principal de la teoría sartreana sea utilizar, usar. Debemos trabajar con los sentidos. Debemos utilizar y usufructuar los sentidos. Y la literatura es una máquina de producir sentidos, pero no cualquier literatura. Solo la prosa, solo la novela trabaja con la palabra, porque la poesía trabaja con sonido. Y es por eso está más cerca de la pintura, la escultura, la música. Discutible. Su poesía, no. Y la poesía, ¿no? Sigue, está como ensañado, contestándole. La poesía solo despersonaliza al hombre escritor. No personaliza, sino que despersonaliza, ¿no? No interroga al mundo, está ausente de él. Por el contrario, la prosa es utilitaria por esencia. El escritor se sirve de las palabras para actuar sobre el mundo. La prosa es ante todo una actitud del espíritu. La palabra pasa a través de la mirada como el sol a través del cristal. Cuarta premisa o cuarto postulado principal de la clase. La palabra tiene que tener la posibilidad, la capacidad de ser utilizada. La palabra tiene que ponerse al servicio de los propósitos del hombre y en este caso de los propósitos del escritor. No cualquier palabra sirve en los términos de compromiso intelectual. No podemos utilizar los versos de la poesía porque para Sartre son eh, puro sonido. Porque hablar es actuar y la palabra es en cierto determinado momento, perdón, hablar es actuar, ¿no? Y la palabra es un cierto momento determinado en la acción. Fíjense, eso estoy citando a Sartre. La palabra es un determinado momento de la acción. Así como caminar, así como respirar, así como correr, así como hablar, escribir es una acción. En los términos más fuertes del término, ¿no? Esos términos se va a abrazar la revolución y la toma de armas.
De allí que las preguntas sartreanas por excelencia sean aquellas referidas a la intencionalidad del autor. Justamente, porque hablar es actuar y lo que importa es el sentido de esas palabras actuadas, lo que más va a importar a Sartre es la intención del autor, que es el gran postulado que los estructuralistas y los postestructuralistas le van a criticar después, ¿no? Las grandes preguntas sartreanas en este sentido, obsesionado con la intencionalidad del autor, con su hacer, con poner al servicio de las palabras, con su uso, es ¿con qué finalidad escribe un autor? Esas son las grandes preguntas sartreanas. ¿Con qué finalidad escribe un autor? ¿En qué empresa está metido? ¿Qué necesidad tiene esta empresa de la escritura? ¿Por qué la escritura, por qué la empresa que está llevando a cabo el escritor necesita de la escritura? ¿Qué tiene esta genial. ¿Qué tiene este autor para decir? ¿No? Partiendo de la base de que no todos tenemos algo para decir, ¿no? Y que cada vez que se toma la palabra es una responsabilidad. Porque cada vez que se escribe, se está actuando. Y porque se está actuando, ese actuar tiene una intención, tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene una fuerza que lo moviliza. Nosotros como críticos tenemos que preguntar cuál es esa fuerza. ¿Qué aspecto de mundo quiere revelar? Y así, ¿no? Este rasgo, ¿no? Este ejercicio, eh, esta preocupación por las intenciones de quien escribe, de quien habla, de quien actúa, es aquel rasgo que Mazzotta va a retomar al momento de hacer crítica literaria, ¿no? Abro paréntesis y digo que Mazzotta, Oscar Mazzotta, su sartreanismo, su aspecto más sartreano, es la obsesión por el ejercicio violento de develar las intenciones de un autor. Cada vez que Oscar Mazzotta lee a un autor, en caso nos convoca a Roberto Arlt, se va a preguntar cuáles son las intenciones de Roberto Arlt en relación a su empresa. Dicho de otro modo, cuando lee Los Siete Locos, se va a preguntar cuál es la finalidad con la que escribe Roberto Arlt, qué empresa está llevando a cabo, qué dice o qué tiene para decir Roberto Arlt cuando habla de Rosanne y su angustia, ¿no? Hoy esa idea de la intencionalidad del autor se ha convertido en un gran cliché, un gran lugar común, ¿no? Eh, y es el lugar que después en los 60 y los 70 va a ser más criticado. En realidad, bueno, ustedes estudiaron el concepto de texto, ¿no? Bueno, texto sería como la antítesis, la némesis de esta categoría, ¿no? Porque todo es texto, el texto no tiene que estar intervenido por la intención del autor, por sus propósitos. Bueno, acá estamos en los 50 y la intención, la búsqueda, los afanes y los deseos del autor no solo importan, sino que son decisivos, son fundamentales. Es lo único que interesa. Porque la literatura pierde toda su esteticismo, su función, si se quiere, específica, autónoma, y se pone al servicio de una empresa mucho mayor, que es justamente el hacer de la historia, el hacer del hombre, ¿no? El hacer de la revolución. Ahora bien, todo esto nos lleva a una siguiente pregunta. Si la primera pregunta es, ¿qué es la literatura? Una función social que tiene que contribuir a la construcción de un hombre nuevo, un hombre absoluto, un hombre que, siendo enteramente libre, tiene que ser responsable de esa libertad. Si escribir es eso, la pregunta ahora es, ¿por qué se escribe? Bueno, un poco ya la estamos respondiendo. Se escribe, uno toma la palabra no por cualquier motivo. Uno no puede tomar la palabra para escribir unos meros versos o porque me gusta escribir. Uno no puede ejercitar gratuitamente ese supremo arte, va a decir Sartre. Uno tiene que escribir, solo tiene que escribir para hacer un llamamiento, para hacer una exhortación. Todo aquel escritor responsable es aquel que adopta la literatura, la palabra, ¿no? Entendida siempre como acción, para formular un llamamiento, un pedido, una exhortación. Escribir es pedir al lector, a quien me lee, interlocutor, pero también coautor decisivo de mi empresa, que convierta en existencia aquello que yo estoy emprendiendo por intermedio del lenguaje. Dicho de otro modo, lo que yo estoy, mi empresa,
que tiene forma de lenguaje, pero que no es otra cosa que, por otras vías, la acción, el lector tiene que convertir en existencia. Dicho de otro modo, cuando leemos un libro, por ejemplo, Los Siete Locos, que es la novela de la angustia y los tormentos eh, eh, existencialistas de Erdogan, un estafador de medio pelo, tenemos que convertir en existencia. El libro nos tiene que llevar a la vida, dicho de otro modo. El libro, la literatura, tiene que ser el impulso que nos lleve a la acción, al acto. A esto a Che Guevara le va a encantar, le va a fascinar entender la literatura como acción por otros medios, ¿no? Entonces el lector, leyendo lo que está leyendo, no debe traducirlo como una mera ficción y dejarlo resguardado en ese estatuto ficcional impoluto, inquebrantable, sino que debe ser intervenido por esa ficción que está consumiendo, que está leyendo, de la que está participando, consumir no es la mejor palabra, y debe convertirlo en existencia. Dicho de otro modo, la literatura me tiene que hacer mejor persona, me tiene que hacer un sujeto de clase, consciente de la clase en la que estoy, me tiene que hacer un sujeto comprometido. La literatura tiene que tener esa función. Solo hay arte, dice Sartre, por y para los demás. Quinta premisa de la cuestión. El lector en Sartre es fundamental. Solo hay arte por y para los demás. Se escribe para proponer como fin la libertad del lector. Repito, solo hay arte por y para los demás. Se escribe para proponer como fin la libertad del lector, ¿no? Por eso, a los escritores de izquierda y a los militantes de izquierda, Sartre es su Biblia. ¿Por qué? La literatura es entendido como un vehículo ideológico para concretar la libertad, la sublevación, la desalienación del pueblo. Imagínense, desde esta perspectiva sartreana, si un novelista escribiría cómo en este país, sí, dicho muy rápidamente, se está llevando a cabo una empresa maquiavélica, ideológica y corrupta, se están gastando nuestros fondos de la Reserva Nacional. Bueno, si todo el pueblo argentino leería esa novela, según Sartre, todo ese pueblo adoptaría una conciencia de clase, pero una conciencia transformadora y saldría a la calle. Ese es el gran, esa es la gran escena del lector sartreano. Leer un libro y salir a la calle. Salir a la calle para romper todo, pero no para romper todo. Para agruparse y pedir un cambio, transformar el mundo. Por eso Sartre va a tener una injerencia y una presencia fundamental en el Mayo francés de 68, por más que muchos lo quieran olvidar, ¿no? Sartre es alguien que siempre salió a la calle, que siempre panfleteó, que siempre estuvo transitando. Uno busca videos y busca videos y documentales, incluso recorre la biografía de Sartre por intermedio de Simone de Beauvoir, y siempre es alguien que es el intelectual que sale del escritorio, tira el atelier, el escritorio, y sale a la calle a marchar, a pedir el cambio, la transformación. Es alguien que es alguien que exige que el mundo no se duerma, ¿no? Bien. Hasta tal punto exige que el hombre no se duerma, que va a tomar, que va a pedir eh, que va a concebir la idea de que cuando la palabra no es necesaria, hay que tomar las armas. Esa es una segunda cuestión polémica. Cuando al escritor no le alcanza con la palabra que tiene, la palabra que está usando, su literatura no es suficiente para que transformar el mundo, hay que tomar las armas. Sigo. Aceptar la acción del día a día, esa vida parca y vana, la vida cotidiana,
es decirle sí al determinismo del mundo, ¿no? Ese es cierto, ¿no? Aceptar la acción del día a día, esa vida par que vana, es decirle sí al determinismo del mundo. Pero actuar sobre esa vida implica decidirse por querer cambiar el mundo, pero también a nosotros mismos. Dicho de otro modo, Sartre entiende la literatura como un medio para transitar y transformar ese determinismo parco y vano del día a día, esa vida adormecida, esa vida eh, alienadora, ¿no? Que nos tiene sometido, en este caso, bueno, el turbocapitalismo, llamarlo de una forma. Entonces, actuar sobre esa vida determinada, parca, sumisa, implica decidirse por querer cambiarnos a nosotros mismos, por querer transformar nuestra esencia. Eso es lo más importante. Por eso es tan humanista Sartre, si te en serio. Lo singular, ¿no? Por eso, volviendo, quedémonos ahí, volvamos a esta frase, así no nos perdemos. Solo hay arte para y para los demás. Se escribe para proponer como fin la libertad del lector. Por eso, dice Sartre, la lectura es un ejercicio de generosidad y lo que el escritor pide al lector es una libertad entendida en sentido cabal, ¿no? Entrega de toda persona, con sus pasiones, prevenciones, simpatías, temperamento. Tal es el objetivo final del arte, del libro, de la prosa. Recuperar la totalidad de la libertad del lector, la que siempre tuvo y perdió en la Segunda Guerra Mundial. La obra que no persiga este cometido será considerada mal, ¿no? Varias cuestiones en este pasaje que leí, que son mis apuntes. Como les decía, el arte está hecho para los demás y el fin absoluto es la libertad absoluta del lector. Libertad que debe ser entendida justamente en este contexto de posguerra, este contexto de salida del nazismo, del totalitarismo del nazismo. Entonces, la lectura es un ejercicio de generosidad, que vuelvo a leer. Y lo que el escritor pide al lector es una libertad entendido en sentido cabal, ¿no? Entrega a toda persona con sus pasiones, prevenciones, simpatías, temperamentos y valores. Acá lo que está discutiendo también es el típico anarquista de salón, que lee, tiene conciencia de clase, que transforma el mundo, pero puertas adentro, que no sale a la calle, no le pone el cuerpo, no marcha, no pide el cambio frente a la patronal, frente al Estado, en la Plaza de Mayo, ¿no? Es aquel anarquista de salón que se la pasa hablando de izquierda, pero en los sectores burgueses de la presentación de libros. No. Entonces, esta demanda de defensa de la libertad encontrará su exclamación o premisa extrema en la idea de que cuando la pluma, esto es lo que les cuando la pluma sea insuficiente para defender la libertad, el escritor deberá tomar las armas. El lector también deberá tomar las armas. Entonces, dice Sartre, el lector debe lanzarse, ¿no? La literatura lanza al escritor, perdón, la literatura lanza al escritor a la batalla. Escribir es cierto modo de querer la libertad. Si usted ha comenzado de grado o no, queda comprometido. ¿Comprometido a qué? A defender la libertad. Por eso, por eso escribir no es cosa pava para Sartre. Aquel que se decide tomar la palabra no es un acto de arrogancia. Ah, soy escritor, soy escritor, yo escribo historia, yo escribo historia. No, para Sartre, no, el escritor no debe hacer esteticismo gratuito. No debe profesar un etilismo por el verso en sí mismo, por la belleza de la sonoridad de las palabras, ¿no? Sino que escribir es decidirse a actuar, es decidirse emprenderse en la empresa, abrazar la empresa de liberar al lector de las fauces alienadoras con las cuales lo tiene sometido el sistema capitalista o el sistema laboral.
¿no? Sistema social. Emprender a escribir es justamente sumarse a esta empresa liberadora. Libertaria en el sentido revolucionario, ¿no? En el sentido Milei. Libertaria en el sentido, ¿no? Por eso, cuando sea insuficiente su literatura, en momentos acuciantes, Mayo francés, el escritor debe tomar las armas. Este momento, entre paréntesis, les cuento una anécdota que siempre cuenta con José Pablo Feynman, un gran sartreano, filósofo argentino, divulgador, realmente ustedes lo conocen por Filosofía Aquí y Ahora, canal de la TV pública, contenido maravilloso que ha hecho la TV pública y ahora se transmite por Encuentro. Él cuenta que cuando ocurre en los 70, no sé en qué marcha, en qué sublevado, creo que la noche de los bastones largos, no me acuerdo, cuando se toma la Universidad de Buenos Aires. Los militantes de izquierda, 7 de la noche, un día de semana, entran al aula, él estaba en clase de filosofía, entran al aula y le dicen, profesor, tiene que dejar de dar clases y ayudarnos a la toma de la universidad. Y le extienden un arma. Y este es el momento, dice José Pablo Feynman, no sé en qué video lo dice, el momento en el que yo decidí no ser sartrano, o decidí replegarme, o decidí decir hasta acá, ¿no? Porque tomar las armas era convertirse en montonero. Tomar las armas era convertirse en un guerrillero. Tomar las armas era convertirse no solo en un intelectual convertido, sino en alguien que estaría dispuesto a dar la vida, y no solo su palabra, por la causa que profesan esas mismas palabras. El emblema, o la síntesis absoluta de un escritor que da la vida por lo que piensa, por lo que dice, y el modelo ejemplar que entiende que la palabra es también actuar, es un autor, es Rodolfo Walsh, como bien lo recuperamos la clase anterior. Entonces, por un lado, acá podríamos cortar con Sartre, podemos volver a la clase que viene para reformular, eh, o podemos retomarlo, de hecho, acabo de decir por la segunda opción, puedo retomarlo para leer más. Hasta acá Sartre, ¿no? Recordemos las premisas centrales. La literatura es una función social para, que debe servir para la transformación del mundo, pero también para la transformación del hombre. Se escribe arte con la finalidad de la transformación del lector. Escribir es actuar, pero sobre todo se escribe para proponer como fin la libertad del lector, ¿no? Y si no alcanza con la palabra, en el punto extremo están las armas. Bien. Dicho de otro modo, vuelvo a repetir, quizás soy un poco incisivo, el concepto de libertad va a ser un concepto muy fuerte en la filosofía de Sartre, quizás sea el concepto más hermoso que tiene él, la idea de entender de que todos los hombres somos libres, por esencia somos libres, y de que debemos defender nuestra libertad. Ese valor, ese concepto lo convierte a Sartre en un gran humanista. Él realmente tenía la convicción de que todos los hombres éramos iguales y que todos los hombres éramos enteramente libres, ¿no? Por supuesto, su lucha era contra totalitarismos, contra los golpes de Estado, contra los fascismos, y, y esto lo escribe también muy decepcionado de la deriva que va a tomar el comunismo estalinista, ¿no? El comunismo no leninista, sino estalinista, donde se va a convertir justamente en un totalitarismo de Estado con la bandera de izquierda, ¿no? Totalmente una contradicción. ¿O no? Bien, pasemos a Oscar Masuta. Oscar Masuta es un gran sartreano. Oscar Masuta tiene varios momentos, varios capítulos. Estaría él, Oscar Mazota, sartreano, que es el que nos va a ocupar,
Después está el Oscar Mazota psicoanalista, que es un segundo momento. Después está el Oscar Mazota, si se quiere, más estético, más esteticista, que es el del final, más experimental, más de vanguardia. Bien, Oscar Mazota en 1958, si no me equivoco, escribe sobre Arturo. Oscar Mazota no escribió mucha crítica literaria, no es un gran crítico literario en términos de producción, en términos de texción, en términos de capital hecho hacia el campo, no es como Sarlo, no es como Piglia, no es como David Viñas, sino que Oscar Mazota es alguien más bien, podríamos llamarlo un gran outsider, que permea o transita por las orillas y las derivas de todos los saberes y los campos desde este lado. Es alguien profundamente formado, es alguien también profundamente irreverente, es realmente un personaje, pero sin duda escribió, o sea, es muy sumamente inteligente, por supuesto. Es alguien que escribió quizás uno de los casos más emblemáticos, más extraordinarios de ensayismo argentino. El texto que vamos a comentar ahora se llama Sexo y Traición en Roberto A. Hoy este texto, que no fue muy leído en su época, es hoy entendido como uno de los casos más extraordinarios de ensayo. ¿Por qué digo ensayo? ¿A qué me refiero con ensayo? Bueno, no es un paper académico, no es un texto escrito desde y para la universidad, sino que es escrito con un afán y una pasión hacia la idea, un amateurismo, un amor hacia la palabra, que es realmente extraordinario. La pasión de la idea que le entrega al momento de Mazzotta leyendo Art es realmente eh, impresionante, ¿no? Cómo su prosa tiene esa fuerza de la convicción de la idea. Hoy es algo muy extraño, ¿no? Hoy es algo realmente eh, muy inusual que se escriba así, de hecho ya no se escribe así. Quizás el gran mazotiano actual, bueno, que acaba de morir, es Horacio González, otro gran ensayista. Y que creo que el programa va a retomar en algún momento. Bien. Oscar Mazzotta lee a Roberto A. Lee todo Roberto A. Nosotros vamos a detener el capítulo que se detiene sobre todo en Los Siete Locos. ¿Qué narra Los Siete Locos? La novela de Roberto A. Hasta tengo mi edición completa. Narra el soliloquio angustioso, existencialista, tortuoso, solitario de Erdosán, un estafador de media monta, y que su plan maestro es derrocar a la patronal, a los grandes poderes concentrados a través de una revolución ideada por un personaje llamado el astrólogo. Aquellos que leyeron la novela, aquellos que les recomiendo muy fuertemente que lean la novela, se van a dar cuenta que al final, bueno, en un acto totalmente insólito e inusitado, Erdogan, en vez de eh, hacer explotar la bomba contra sus superiores, ¿no? y llevar a cabo una revolución en términos clásicos, en términos tradicionales, hay que derrotar a los superiores para que el pueblo tome el poder. Su revolución es contra sus pares, contra la comunidad de humillados que lo comparte. Por eso, de ahí la traición. Vayamos a poco. Eh, la hipótesis central de Oscar Mazzotta en este capítulo que nos convoca es la obra de arte como la fusión impensable entre determinismo y libertad. Esa ya es la parte más sartreana de todas, ¿no? Eh, el personaje de Rosain, de Los Siete Locos, es un hombre absolutamente libre y también absolutamente determinado a la vez. Por eso nos sirve tanto leer a Sartre. Ah, por eso Oscar Mazzotta y Sartre se juntan, ¿no? De hecho, un buen examen sería, un examen final sería recorrer toda la obra de arte, algún texto de arte
Siete Locos, pero pues también Poeta Rabioso, o Lanzallamas, desde Sartre y acompañándose con Camus. Entonces, Mazota se vale de dos términos para nominalizar esta dicotomía entre determinismo, el hombre determinado por el, el contexto, y la libertad absoluta. Por un lado se va a referir a la cuestión de la profundidad y mundo. Eh, Cuando nos enfrentamos a una obra, entonces es preciso no olvidar que en ella un hombre nos cuenta la aventura de una conciencia vuelta hacia el mundo, por un movimiento original que las refiere a las cosas, a los otros hombres y a sí mismo. Toda obra no es más que un movimiento vertiginoso de idas y vueltas, una dialéctica entre profundidad y mundo, ¿no? Bien, entonces, la idea de profundidad de mundo, uy, ya voy un montón. Bueno, sí, va a quedar muy larga la clase. Quizás lo que podemos hacer, sí, podemos cortar acá y en una nueva clase retomar a Roberto Bar. Sí, pero bueno, cierro con una idea para cerrar, ¿no? ¿Qué es lo más sartreano de arte? Eh, Su condición de humillado. Habría un costado exterior en Erdogan, habría un costado determinado en Erdogan, ¿no? Que se, que se lo determinan los demás, la mirada de los demás. Es el momento en el que Erdogan se describe como humillado, o lo describen como humillado, lo hacen sentir humillado. Y ese sentirse humillado, a través de la opinión, el juzgamiento de los demás, lo hace sentir interiormente vacío, angustiado. Lo hace sentir totalmente vacío. Y la expresión de ese vacío es su silencio. Entonces, para volver sobre esta figura, habría profundidad de mundo, habría un mundo, el mundo de los demás, el mundo de los otros, el mundo exterior, el mundo de la historia, el mundo de los demás personajes, que construyen una mirada sobre el Dasein a través de la humillación. Los demás lo hacen sentir humillado, lo hacen sentir marginado, lo hacen sentir inferior. Ese sentimiento de sentirse menor, de sentirse totalmente inservible, pero totalmente sí, inútil. La palabra es inútil, ¿no? En términos ardianos, la palabra inútil, la cloaca de la sociedad, se traduce en la profundidad de Rosan en vacío. Ese vacío es, en otra palabra, la angustia, ¿no? De ahí la genialidad de arte. Porque, vayamos, habíamos definido de Mazota la obra de arte como la dialéctica o el movimiento constante entre determinismo, o sea, lo que el mundo hace de mí, cómo el mundo me determina a mí, y libertad, lo que yo decido en relación a ese determinismo. Por un lado, entonces, aceptar la acción del día a día, esa vida parca y vana, es, ¿no? Le decía, decirle sí al determinismo del mundo. O sea, hay alguien que acepta la banalidad del mundo, bueno, sí, soy parco, soy llano, soy banal, pero actuar sobre esa vida implica decidirse por querer cambiar, ¿no? Por querer cambiarse así. Lo genial
de Art es que los personajes, por más que quieren cambiar lo que son, no pueden, ¿no? Dice, actuar sobre esa vida implica decidirse por querer cambiarnos a nosotros mismos, por querer transformar nuestra esencia. Lo singular en Art es que dicha esencia, ¿no? Aquello que llamamos profundidad, no puede cambiarse. Erdogan no puede cambiar lo que es. Está condenado a hacerlo, un humillado. De hecho, es el máximo exponente de la humillación, ¿no? Entre una familia vasca. ¿Y por qué se siente humillado Erdogan? ¿Cuál es la humillación que siente Erdogan? Ser de clase media. Eso es lo que dice Mazoto. Su humillación es ser clase media. No puede ser clase alta. Dice, el género al que pertenece Erdogan es el de los humillados y él es su exponente más alto. Pero la humillación como género no recae solamente sobre Erdogan. Y la característica determinadora de la especie Erdogan es el verse rodeado de humillados. Dicho de otro modo, Erdogan se ve rodeado de humillados. La Visca, humillada por su fealdad. Bersut, humillado por el desprecio de la mujer de Erdogan, de quien quisiera ser amado, a pesar de que a él la desprecia, ¿no? Entonces, sentirse humillado por su condición de clase es el elemento que lo define a Erdogan. Es un elemento que se va a traducir en un vacío existencial, en una angustia existencial. Les leo unos pasajes de los 7 locos. Dice, su vida se desangraba, toda su pena descomprimida extendíase hacia el horizonte entrevisto a través de los cables y de los troles, de los tranvías, y súbitamente tuvo la sensación de que caminaba sobre su angustia convertida en una alfombra. Así como los caballos que, desventrados por un tono, se enredan en sus propias entrañas, cada paso que daba le dejaba sin sangre los pulmones. Respiraba despacio y se desesperaba de llegar jamás. ¿A dónde? Ni lo sabía. Otro pasaje. Siempre hablando de él. Nunca tuvo conciencia de cómo se arrastró hasta su cama. El tiempo dejó de existir para Erdogan. Cerró los ojos obedeciendo a la necesidad de dormir que reclamaban sus entrañas doloridas. De tener fuerzas, se hubiera arrojado a un pozo. Borbotones de desesperación se apelotonaban en su garganta, asfixiándolo, y los ojos se le volvieron más sensibles para la oscuridad que una llaga. A instantes rechinaba los dientes para amortiguar el crujir de los nervios, enriquecidos, dentro de su carne que se abandonaba con flojedad de esponja a las olas de tinieblas que deyectaba su cerebro. Tenía la sensación de caer en un agujero sin fondo y apretaba los párpados cerrados. No terminaba de descender. Quién sabe cuántas lenguas de longitud invisible tenía su cuerpo físico, que no acababa de detener el hundimiento de su conciencia, amontonada ahora en un erizamiento de desesperación. De sus párpados caían sucesivas capas de oscuridad más densa. Su centro de dolor se debatía inútilmente. Sí. En este soliloquio, que es el momento en el que el héroe, totalmente atravesado por una profunda angustia, se habla a sí mismo, ¿no? A partir de una tercera persona que se traduce acá, subjetivamente, como una primera persona. Con nosotros en el narrador nos metemos dentro de los pensamientos oscuros de Rosain. Lo que lee Mazota acá es un movimiento muy genial del texto. Es la construcción, la composición de un sujeto que se siente humillado. Humillado por los demás, por el mundo exterior. Ese mundo exterior que, a partir de un juzgamiento, profundamente se traduce en una angustia. Entonces, en ese movimiento entre angustia y mirada de los demás, de profundidad, mundo, se va a definir, ¿no?, el movimiento más sartreano del mundo, que es la imposibilidad de Sartre, de Art, la imposibilidad en Art
de ser al mismo tiempo un hombre completamente libre, no se es completamente libre porque uno está sometido a la mirada de los demás, ni tampoco determinado completamente, porque él va a decidir sobre su humillación, va a decidir algo extraordinario, que es al final de la novela, que es traicionar a su séquito humillado. Pero bueno, no me das mal la garganta. Pido disculpas. Si les parece, cortamos acá. Y la clase siguiente retomo a Roberto Art precisamente. Retomo a Art centralmente. O sea, me ocupo solo de Art, recuperando los artes. Si no me equivoco, la clase que viene es también esa distancia, a esa remota, esa sincrónica. Así que bueno, es muy posible que nos volvamos a encontrar por este medio. La idea es que ustedes puedan hacerme consultas mientras vayan escuchando las clases. No dejen de leer a Sartre, también no dejen de leer a Oscar Mazota, que pude decir muy poco de él hoy, pero porque la garganta no me acompaña.